nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente es un artículo publicado en el sitio web Soldier of Truth Publishing bajo la categoría Defendiendo la Fe y se titula María como la mujer de Apocalipsis 12, defendiendo la interpretación católica de su papel profundo en el plan de salvación. En la teología y la devoción católica, María ocupa un lugar único y apreciado. Su papel como Madre de Jesús y su exaltada posición como Reina del Cielo son profundamente venerados por los católicos de todo el mundo. Sin embargo, esta veneración de María a veces se ha encontrado con confusión o incluso con hostilidad de parte de ciertas perspectivas protestantes. En este artículo, nuestro objetivo es cerrar esa brecha profunda que existe. Vamos a dar razones detrás de nuestra devoción católica a María y explorar los primeros testimonios cristianos que arrojan luz sobre su profundo significado. Al examinar los pasajes bíblicos como Apocalipsis 12 y considerar el concepto del protoevangelio, vamos a buscar una comprensión integral en el papel de María en el plan divino de salvación. Además, tocaremos los puntos de vista de Martín Lutero sobre María y las diferentes perspectivas dentro del protestantismo de hoy. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y promover una apreciación y un respeto más profundo por el lugar de María en la fe católica, mientras cultivamos un espíritu de unidad entre los cristianos. María como la mujer de Apocalipsis 12:1. Nosotros podemos leer en Apocalipsis 12:1 que dice, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta vívida descripción se alinea con el papel de María como la Madre de Jesús y su exaltada posición como Reina del Cielo. La imagen de la mujer vestida de sol sugiere ese resplandor y gloria que simboliza su pureza y santidad. La luna bajo sus pies indica su dominio sobre las tinieblas y la naturaleza pasajera de las cosas terrenas. Y la corona de 12 estrellas representa su papel único como madre de los 12 apóstoles y la posición de reina que ocupa en la jerarquía celestial. En Apocalipsis 12:2 continúa diciendo, estaba encinta y gritaba de dolor cuando estaba a punto de dar a luz. Este versículo nos señala el papel central de María en la encarnación de Jesús. Enfatiza su privilegio único como ser la elegida por Dios para concebir y dar a luz al Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Esta representación de su llanto y dolor durante el parto subraya la humanidad de Jesús, así como la participación de María en ese sufrimiento redentor asociado con dar a luz al Salvador. Continuamos leyendo en Apocalipsis 12, en el versículo 5 dice, dio a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Este versículo claramente hace referencia a Jesús como hijo de la mujer. Aquí enfatiza el papel único de María como madre de Jesús, el Mesías. La imagen de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro refleja la autoridad y realeza de Jesús, subrayando su naturaleza divina y su papel como el Mesías largamente esperado. Continuemos en Apocalipsis 12, esta vez en el versículo 17 que dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. La interpretación católica ve a este versículo como una alusión entre la batalla espiritual en curso entre Satanás
y los hijos espirituales de María, los fieles católicos de Cristo, nosotros los católicos. María, como madre de Jesús, está íntimamente conectada con la misión y la obra de redención. La enemistad que existe entre Satanás y María y su descendencia, es decir, los cristianos, simboliza la guerra espiritual que enfrentan los creyentes que se esfuerzan por permanecer fieles a Cristo. María es considerada como la madre espiritual de todos los cristianos, quien intercede por ellos, ofreciéndonos protección contra los ataques del enemigo. Estos versículos, cuando se consideran a la luz de la tradición y de las enseñanzas católicas, se respaldan con la interpretación de que María es la mujer de Apocalipsis 12, que representa su papel único en el plan de salvación. Con respecto a otras interpretaciones, que las hay un punto de vista que es alternativo y que sugiere que la mujer de Apocalipsis 12 representa a la nación de Israel, a Jerusalén. Esta interpretación ve a la mujer como un símbolo del pueblo judío, dando a luz al Mesías y enfrentando la persecución de Satanás. Sin embargo, esta interpretación no explica adecuadamente algunos detalles clave, como por ejemplo el estatus exaltado de la mujer, su asociación con imágenes celestiales y la descendencia espiritual mencionada. María, en cambio, por otro lado, encaja perfectamente con estos elementos y se alinea con la comprensión católica de su papel como madre de Dios y como madre espiritual de todos los creyentes. Vamos a ver el concepto de protoevangelio, el cual se refiere a la primera proclamación, digámoslo, del evangelio, o es la primera promesa de salvación en la Biblia, la cual la podemos encontrar en Génesis 3:15, después de la desobediencia de Adán y Eva y la caída de la humanidad. Es donde comienza el plan de redención. En este versículo Dios se dirige a la serpiente y declara una futura victoria sobre el mal, diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Génesis 3:15. Este versículo contiene el protoevangelio. Lleva varios elementos claves, como por ejemplo, primero, la enemistad entre la serpiente y la mujer. En este versículo se establece este conflicto entre la serpiente, que representa a Satanás, y la mujer, que simboliza a María y, digamos, a la humanidad, a los hijos de Eva, nosotros. Segundo, la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer implica una generación futura, todos nosotros. Herida en el calcañar, el tercer punto. Esto se habla de esta herida del calcañar y quebrantada en la cabeza, nos habla de una herida temporal infligida a la descendencia de la mujer, es decir, a los cristianos, por parte de la serpiente, seguida de la victoria final de la descendencia sobre la serpiente, es decir, de la derrota de Satanás. El protoevangelio se entiende como un presagio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Indica que a través de un descendiente de Eva se logrará la salvación y la victoria sobre el pecado y la muerte. Se pueden ver ejemplos del significado del protoevangelio a lo largo de toda la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, el cumplimiento en Jesucristo. El Nuevo Testamento retrata a Jesús como el cumplimiento del protoevangelio. Su sacrificio en la cruz derrotó a Satanás y logró la salvación de la humanidad. Segundo, tenemos el papel de María. Como Madre de Dios, María está íntimamente conectada con el protoevangelio. Ella es la mujer que da a luz al Salvador y que por medio de su obediencia y cooperación con el plan de Dios se contribuye al cumplimiento de esta promesa.
Tercero, vemos las tipologías. El protoevangelio establece un patrón de promesas y cumplimientos en la Biblia. Sirve como una especie de prototipo para varias referencias proféticas y tipológicas de Jesús a lo largo del Antiguo Testamento, donde los individuos o eventos prefiguran su venida y la obra de redención. En general, el protoevangelio representa la esperanza inicial dada por Dios después de la caída de la humanidad y prepara el escenario para el desarrollo del plan de salvación de Dios, realizado finalmente en Jesucristo. Vamos a hacer una comparación entre Eva y María. A menudo se considera a Eva como la madre de la humanidad, en un sentido literal. Según el relato de la creación del libro de Génesis, Eva fue la primera mujer creada por Dios y se le dio la responsabilidad en la procreación. Como esposa y compañera de Adán, ella se convirtió en la madre de sus hijos que poblaron luego la tierra. Por otro lado, es importante señalar que en los términos de significado espiritual o del papel en la historia de la salvación, tenemos a María, en cambio, como la madre de Jesús, quien ocupa una posición única y elevada en la fe cristiana. Eva y María son dos figuras importantes en la narración bíblica, cada una de ellas desempeñando un papel diferente en la historia de la salvación, diferente y a la vez paralelo. Mientras que la desobediencia de Eva provocó la caída de la humanidad, la obediencia de María marcó el comienzo de la redención y la esperanza que se encuentran en la figura de Jesucristo. Estas comparaciones entre Eva y María nos arrojan luz entre las opciones contrastantes y el impacto de sus acciones y roles en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Al examinar sus vidas, podemos obtener una comprensión más profunda de este significado tan clave en el papel de María como la nueva Eva y su lugar fundamental en la fe cristiana. Vamos a ver el apoyo bíblico de lo que estamos hablando. El primero en Génesis 3 al 15 tenemos que se habla de la enemistad entre la serpiente y la mujer, así como la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí vemos este presagio del papel de María al dar a luz a Jesús, quien vence a Satanás. Tenemos en Isaías 7:14 la profecía del nacimiento virginal de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se asocia con María y su papel como la madre de Jesús. Luego tenemos en Lucas 1 del 26 al 38 la narración de la anunciación en el Evangelio de Lucas, donde se describe la visita del ángel Gabriel a María, anunciándole que concebirá y dará a luz un hijo. Este evento es muy similar a la imagen de la mujer en Apocalipsis 12 que está embarazada y da a luz a un hijo varón. Luego vemos en Lucas 1 del 39 al 56 el relato de la visitación en el Evangelio, donde se retrata a María visitando a su prima Isabel, quien la saluda con estas palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto lo vemos en Lucas 1:42, haciendo eco del estado exaltado de la mujer, así como lo vemos en Apocalipsis 12. En quinto lugar tenemos a Juan 2 del 1 al 11, donde en las bodas de Canaán, María intercede por la pareja y Jesús realiza así su primer milagro. Se ve como es el ejemplo del papel intercesor de María, reflejando su participación activa en la batalla en curso contra el dragón en Apocalipsis 12. Estas referencias cruzadas ven que podemos tener como apoyo bíblico a la interpretación católica de María como la mujer de Apocalipsis 12 y nos ayudan a establecer una continuidad en las profecías del Antiguo Testamento. Las narraciones de los evangelios
y las imágenes apocalípticas dentro del libro de Revelaciones, señalando ese papel único de María en la historia de la salvación. Luego vamos a ver ciertos testimonios de algunos primeros cristianos, los cuales estos considerados como los padres de la iglesia expresaron un profundo respeto y reverencia por el papel de María. Por ejemplo, tenemos a San Irineo, no está aquí en la lista, pero San Irineo reconoció su obediencia en contraste con la desobediencia de Eva, mientras que San Atanasio la eligió como la morada de Dios. San Efrén la llamó Madre de Dios y San Jerónimo enfatizó su victoria sobre el diablo. San Agustín reconoció además su capacidad única para concebir y dar luz a la luz misma. Estos ejemplos resaltan la profunda estima de los primeros cristianos que ellos tenían por María, reconociendo su papel fundamental en la historia de la salvación y enfatizando su fidelidad y obediencia. Ahora sí vamos a ver algunas citas de los primeros padres de la iglesia y otros escritos cristianos primitivos que apoyan la idea de María como la mujer de Apocalipsis 12. Primero, tenemos a San Justino Mártir. Vemos las fechas muy temprano, en el año 100 al 165. Dice, pero Eva fue desobediente porque ella no obedeció cuando aún era virgen. Y así como ella teniendo ciertamente un marido, Adán, aún siendo virgen, pues en el paraíso estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, no se daban cuenta, por cuanto ellos habían sido creados poco tiempo antes, no entendían el proceso de la procreación de los hijos, porque era primero necesario que llegaran a una especie de edad adulta y luego se multiplicaran desde ese momento en adelante. Habiéndose vuelto desobedientes, fue hecha la causa de muerte tanto para ella como para toda la raza humana. Así también como María, teniendo un hijo varón desposado, teniendo un varón desposado con ella y siendo virgen, obedeció y se convirtió en causa de salvación, tanto para ella como para todo el género humano. Esto lo podemos leer en el diálogo con Trifón en el año 100, número 5. Tertuliano nos dice, porque el Señor también nació de la carne y de una virgen, ocultó la palabra de Dios y exhibió su carne al Hijo de Dios. El nombre de la virgen era María. Esto lo leemos en Sobre la carne de Cristo, página 17, número 4. Orígenes nos dice, y por eso la Santísima Virgen, sabiendo que concibió por obra del Espíritu Santo, que es Dios, dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, y que fue considerado por ella al decir, por su sierva, es decir, por la iglesia, desde ahora hasta el fin del mundo, como su Hijo, diciendo, porque el poderoso me ha hecho grandes cosas y estas grandes cosas santas. Santo es su nombre. Este es un comentario sobre Lucas en el libro primero, número 34. Luego tenemos a San Epifanio de Salamina, quien nos dice, y las 12 estrellas significan las 12 tribus de Israel y quizás también los 12 apóstoles del Señor. Por tanto, la mujer que huyó al desierto es también la Santa Iglesia y el Hijo varón que fue arrebatado para Dios es el mismo Cristo. Esto está en el Panarión 78:18. San Jerónimo nos indica, el dragón persigue a la mujer, el diablo persigue a la iglesia. La mujer que dio a luz al hijo varón es ciertamente la Virgen María, la cual huyó al desierto para escapar del dragón, porque en el desierto Satanás no tenía poder. Esto es un comentario sobre el libro de Daniel 7:26. Estas citas de los primeros escritores cristianos demuestran su comprensión e interpretación de María como la mujer en Apocalipsis 12, enfatizando su papel
en la historia de la salvación y su importancia como madre de Jesús. Vamos a ver ahora los puntos de vista de Martín Lutero sobre María. Martín Lutero tenía un gran respeto por María como la madre de Dios, como la madre de Jesús, pero sus puntos sobre ella fueron evolucionando con el tiempo. En sus primeros artículos, Lutero expresó una profunda reverencia por María, enfatizando su fe y obediencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la reforma protestante, Lutero se preocupó por ciertas doctrinas y prácticas católicas asociadas con María, como su virginidad perpetua y su papel en la intercesión. Pero aquí hay algunas citas que reflejan los puntos de vista de Lutero sobre María. Primero, tenemos sobre la fe y la obediencia de María. María era la Virgen Santísima y Madre de Dios, y sin embargo su felicidad personal no influía en el asunto. Ella vio y escuchó a Cristo, su Hijo, hacer milagros, y sin embargo siguió siendo una persona pobre, humilde y despreciada a los ojos del mundo. Ella presentó ante nosotros como el ejemplo supremo de fe, el amor y todas las virtudes. Esto lo dijo en el sermón sobre Lucas 1, 46, 55. Segundo, sobre el papel de María como madre de Jesús. María es la madre de Jesús y la madre de todos nosotros, aunque solo Cristo reposó sobre sus rodillas. Si Él es nuestro, debemos estar en su situación. Si estamos en su situación, estamos con Él y en las rodillas de su madre. Esto está en el sermón sobre Juan 19, 25 al 27. Sobre la veneración de María. La veneración de María está inscrita en lo más profundo del corazón humano. Esto está en el sermón sobre Lucas 1, 46, 55. Cuarto, sobre la humildad de María. María no es nada por sí misma, sino por Cristo. Sermón sobre Lucas 1, 46, 55. Vale destacar que estos puntos de vista de Lutero sobre María evolucionaron, así cuando él expresó su preocupación por ciertas doctrinas, sin embargo, nunca negó el papel único de María como Madre de Dios. Algunos protestantes de hoy pueden tener una visión más reservada o limitada de María en comparación con las tradiciones católicas o ortodoxas. Esto se puede atribuir a factores tales como las preocupaciones planteadas durante la Reforma Protestante sobre ciertas doctrinas católicas asociadas con María que han sido mal interpretadas y sobre un enfoque en las escrituras y un deseo que haya un apoyo bíblico explícito, una reacción contra la devoción o la adoración excesiva percibida por ellos, pues no es excesiva, es percibida, y una priorización de Cristo como la figura central de la fe y la influencia de los contextos históricos y culturales. En conclusión, como católicos de hoy, nosotros rezamos fervientemente para que todos los protestantes obtengan una mejor comprensión y cesen su hostilidad hacia María. Es crucial para nosotros entablar un diálogo y explicar las razones detrás de nuestra devoción a María. Nuestros hermanos y hermanas protestantes que pueden tener ciertos conceptos erróneos sobre nuestra fe. Nosotros queremos dejar en claro que reconocemos el papel vital de María en el plan de salvación de Dios y que su poderosa intercesión ante su Hijo y su ejemplar humildad y obediencia que nosotros como cristianos buscamos emular. Nuestro deseo es crecer en santidad, cumpliendo el propósito de Dios para su creación. Y como dice la Escritura, pero así como el que os llamó es santo, sed también santos en todo lo que hagáis. Porque está escrito, sed santos
porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, palabra de Dios. Si te gustó este artículo, te invito a visitar nuestro sitio web, Soldier of Truth Publishing. Aquí les voy a poner la dirección para que puedan recibir en su email los artículos y así como también el ebook Creciendo en la Fe, hábitos diarios para católicos, con todas las acciones que debes realizar a diario para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica. Soy Priscilla Locke de Soldier of Truth Publishing. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene vuestros hogares. Amén.